Hola a todos, compañeros y profesor. Hoy les vamos a explicar el ciclo celular y la importancia de su regulación. Primera fase. La fase G1. Es una fase en la cual la célula sintetiza o adquiere todos los materiales necesarios para su crecimiento y la posterior división celular, como nutrientes y enzimas. En esta fase comienza la producción de ciclinas. Si la célula decide dividirse, entra en la segunda fase llamada fase S. Pero antes debe pasar el primer punto de control fundamental para la prevención del cáncer. Básicamente consiste en verificar que el ADN celular no esté dañado. Segunda fase. La fase S. Lo más importante de esta fase es que la célula duplica su ADN. Tercera fase. Después de completar la fase S, la célula comienza una tercera fase llamada G2, en la cual aumenta la síntesis de las proteínas conforme se prepara para dividirse. Las ciclinas alcanzan su máximo crecimiento. La célula pasa por el punto de control G2M. En este se revisa si el material genético está bien enlazado y que no tenga daños. Fase M. Profase. Los cromosomas se condensan y se acortan y los microtúbulos se comienzan a formar entre pares separados de centriolos. Prometafase. El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se desintegra. Los microtúbulos del uso se fijan al cinetocoro de cada cromátida hermana. Los centriolos migran a los polos. Metafase. Los cinetocoros interactúan. Los microtúbulos del uso alinean los cromosomas en el ecuador de la célula. Anafase. Después del punto de control, la célula está lista para dividir las cromátidas hermanas. Se separan hacia los polos opuestos de la célula y los microtúbulos separan los polos. Telofase. El conjunto de cromosomas llega a cada polo y se relaja en su estado desplegado. La envoltura nuclear empieza a formarse alrededor de cada conjunto. Los microtúbulos del uso empiezan a desaparecer. Citocinesis. La célula se divide en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y aproximadamente la mitad del citoplasma. Interfase de las células hijas. Los microtúbulos del uso desaparecen, se forman envolturas nucleares intactas. Los cromosomas terminan de descondensarse y el nucleolo aparece otra vez. G0. Esta fase no se encuentra oficialmente dentro del ciclo celular, por eso el 0, pero es relevante para la explicación del comportamiento de las células. En esta fase entran las células las cuales se mantienen quiescentes, es decir, absentas de división, hasta que retomen el ciclo. Ejemplos: el tejido muscular, ocular y neuronal. Puntos de control. En los puntos de control, la célula se asegura que el ADN esté en perfecto estado o sus nutrientes dependiendo de cuál sea. Punto de control G1S. En este punto de control se libera la proteína P53. En células saludables aparece en poca cantidad, no obstante, si se encuentra daño en el ADN, suben sus niveles, provocando la inhibición de la proteína CDKS-cilina, provocando que el RB no se fosforile, interrumpiendo la síntesis del ADN. Después de ser reparado el ADN, bajan los niveles de P53. Punto de control G2M. Vuelve a aparecer la proteína P53 si hay algún fallo de orden, donde esta permite desenrollar el ADN para que las enzimas reparen el problema. Suele ser pares de bases mal ajustados por una mala duplicación. Punto de control metafase-anafase. La célula vigila la unión de los cromosomas al uso. Si los cromosomas están en la línea del ecuador, si un cromosoma no se une al uso o si los microtúbulos no tiran con la misma fuerza, todo es regulado por la variedad de proteínas que hay. ¿Por qué es importante la regulación del ciclo celular? Primero, vamos a aclarar qué tipo de genes reguladores hay. Primer grupo: genes que codifican proteínas para el ciclo, como lo son las enzimas y los precursores de la síntesis de ADN, enzimas para la síntesis y ensamblaje de la tubulina, entre otros. Grupo 2. Genes que codifican proteínas para regular positivamente el ciclo, también son llamados protooncogenes. Ejemplos: las proteínas que codifican y activan la proliferación celular para que las células quiescentes pasen a ser la fase S y entren en división. Algunos de estos genes codifican las proteínas del sistema de ciclinas y quinasas dependientes de la ciclina, cuya actividad depende de la progresión del ciclo. Tercer grupo: genes que codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo, también llamados genes supresores de tumores. Estos son presentes en los puntos de control que evitan la progresión del ciclo celular en presencia del ADN dañado, dando tiempo para que la reparación se produzca al mismo tiempo y se prevengan alteraciones genéticas capaces de prolongarse en las generaciones posteriores.
Consistentemente, los puntos de control proporcionan una barrera para el desarrollo del cáncer. El cáncer es el problema que ocurre cuando no se regula correctamente el ciclo celular. El origen del cáncer. Todos los cánceres empiezan con las células. El material genético de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce mutaciones que afectan al crecimiento y la división normales de las células. Cuando esto sucede, las células no mueren cuando deberían morir. Las células normales se hacen cancerosas. Estas células crecen y se dividen de forma descontrolada, produciendo más células de las debidas. Las células que sobran forman una masa de tejido que se les llama tumor. Estas mutaciones suelen ser supresores de tumores, haciendo que no se frene la producción y no se arregle el ADN. Estos son algunos de sus patrones. Receptor del factor de crecimiento mutado, no se controla la producción del ADN. Síntesis de ciclina siempre encendida, duplicación no controlada del ADN. Mutación de RB, que no requiere fosforilación, duplicación de ADN no controlada. Gen de P53 dañado, duplicación del ADN dañado. En síntesis, la regulación del ciclo celular sirve para evitar malformaciones, cáncer y daños en el ADN.